Ya Vamos a cargó. ver el tema de tecnología, automatización, inteligencia artificial, algunas aplicaciones de la misma. Entonces, la fuente de poder actual es la información más que el dinero. Estamos en una economía digital, por lo tanto, todos los procesos y toda la actividad que desarrollamos se desarrolla en un medio digital y vamos hacia eso de manera integral. Entonces, cuando hablamos de digital, de una economía digital, de un medio digital, generalmente se piensa o se habla de la transformación digital. Y al hablar de transformación digital, muchas veces confundimos lo que es la digitalización con la transformación digital. Y aquí hay una gran diferencia, un gran tema que precisar y centrar. Mientras la digitalización es convertir en archivos digitales o en información digital a una información que esté en un formato analógico, ¿no? Para tener una mejor forma de almacenarlo, de transportarlo, para poder acumular la información, etcétera, etcétera. La transformación digital es un enfoque en la manera o la forma de utilizar la tecnología digital para transformar la forma de trabajar, de operar, ¿no? De ofrecer valor a los clientes. Y eso implica cambios importantes culturales en la organización, redefinir procesos, agotar tecnologías digitales tales como la inteligencia artificial, la robótica y la realidad aumentada, ¿no? O realidad virtual que trataremos en esta oportunidad. Cuando hablamos de transformación digital o para hablar de transformación digital, tenemos primero que hablar de procesos y de gestión por procesos. Porque si no tienes un proceso definido y si las organizaciones no se gestionan por procesos, evidentemente no se va a poder realizar una transformación digital adecuada. Y los procesos y la gestión por procesos es simplemente la generación de procesos distintos dentro de un ambiente que es el ambiente de la empresa, que toma como input las necesidades y requisitos del cliente. Hay un proceso interno o varios procesos internos que están orientados todos a la satisfacción del cliente. Y eso es la gestión por procesos. Y este es el que, una vez definido, nos debe permitir dar los pasos hacia la transformación digital. El proceso comercial es un proceso, digamos el proceso esencial, que tiene una serie de etapas a lo largo de ella, que desde la prospección, desde la búsqueda de clientes, hasta el cierre y seguimiento al cliente, cierre de venta y seguimiento al cliente. Ese proceso genera datos, ese dato debería ser recuperado, almacenado, evaluado, analizado, porque eso nos va a dar conocimiento del cliente y nos va a permitir satisfacer mejor esas necesidades que buscamos permanentemente satisfacer. Dicho esto, el marco conceptual dentro del cual se desempeña el marketing pues tiene dos grandes variantes o vertientes. Mientras tenemos el marketing estratégico por un lado y el marketing operativo por el otro, mientras el primero de ellos se dedica o se enfoca en la planificación a largo plazo, el desarrollo de estrategias para lograr ventajas competitivas, el marketing operativo desarrolla actividades y acciones para implementar las estrategias que se han visto en el marketing estratégico. Dentro de estas actividades, pues tenemos el análisis exhaustivo del mercado, la segmentación, selección de mercados objetivos, diferenciación de oferta y del lado de la parte operativa, fundamentalmente todos aquellos aspectos que están basados con la implementación de las 4 Ps. Entonces, en este simple proceso comercial que hemos puesto como ejemplo anteriormente, de manera tal que podamos delimitar el curso de la conversación que vamos a tener, pues hay etapas que están relacionadas con el marketing estratégico y otras con el marketing operativo, porque se entrelazan permanentemente y están unidos uno al otro, así como los lóbulos del cerebro. Entonces, dentro de ese marco del marketing estratégico, el marketing operativo, la transformación digital, la economía digital y los procesos, las tendencias que se ven para el año 2023 están orientadas, en el aspecto del marketing, están orientados por un lado al enfoque en la privacidad de los datos.
¿no? Cada vez más se hace la recopilación y el uso de los datos es cada vez mayor, pero eso a su vez trae consigo, ¿no? el respeto y el manejo ético y transparente de los mismos. Entonces, hay reglamentación mundial respecto de el uso de la información y cada vez se va haciendo mucho más formal este manejo. Entonces, este año debe seguir profundizándose en la preocupación por la protección de la información personal. Por otro lado, la inteligencia artificial y la automatización, que están en un proceso de crecimiento año a año de manera exponencial, van a permitir una mayor personalización, automatización de tareas repetitivas y análisis de datos en tiempo real. Eso, a su vez, nos va a permitir cumplir con la otra tendencia que vamos a tener, que es un enfoque en la experiencia del cliente. La retención de clientes y la generación de lealtad va a ser y es cada vez más necesario y más importante dentro de las organizaciones. Es mucho más económico venderle o mantener a un cliente y aprovechar la relación con este cliente que lograr captar clientes nuevos permanentemente. Entonces, toda esta tecnología nos va a permitir este punto o este logro. Va a haber también un mayor uso de la realidad virtual y la realidad aumentada, con la finalidad, pues, de crear experiencias inmersivas y personalizadas para los clientes. Es decir, ya actualmente hay desarrollos que te permiten, a través de la realidad virtual y aumentada, probarte una prenda de vestir virtualmente y ver cómo te queda. Entonces, eso, para tener una idea más precisa, eso sigue incrementándose, sigue profundizándose en el desarrollo. Incremento en el uso del marketing omnicanal. También todos estos desarrollos van a permitir que tanto las tiendas físicas como los sitios web, las aplicaciones móviles y las redes sociales ofrezcan las mismas condiciones o casi las mismas condiciones en todas ellas en beneficio del cliente. Condiciones en términos de probar, de poder agarrar, de poder tener una experiencia de cliente, ¿no? Y habrá un mayor uso de los RPA en los procesos comerciales. ¿Qué cosas son los RPA? Son la automatización robótica de procesos, es decir, que los procesos repetitivos se pueden automatizar bajo el uso de los robots. ¿Sí? Entonces, las tendencias, la inteligencia artificial, la robótica y la realidad aumentada nos van a dar un estado del arte más avanzado que en situaciones o escenarios anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos va a dar la inteligencia artificial? Personalización. Podemos producir un contenido y una experiencia en tiempo real por cada individuo. Análisis de sentimientos, qué piensa, qué opina, qué dice, ¿no? De la marca en cada uno de los de las redes sociales. La inteligencia artificial también ayudará a la optimización de los motores de búsqueda, el famoso SEO, ¿no? Que es el Searching Engine Optimization, que es el análisis y optimización de contenido, es decir, para que puedan encontrar tu sitio primero que otros. Y entonces permanentemente hay que buscar con qué sentencia, con qué palabra se va a encontrar ese lugar. Los chatbots y el análisis predictivo. Todos estos permitirán una mayor oferta o una mejor satisfacción de los clientes. En el aspecto de las ventas, la inteligencia artificial también ayudará en el análisis de datos, la automatización de procesos de ventas, las predicciones de ventas. Podemos predecir, o la inteligencia artificial podrá ayudar a predecir la probabilidad de cierre de venta y el tiempo en el que se va a completar el proceso. También la inteligencia artificial nos dará una asistencia en tiempo real a la fuerza de ventas en temas como sugerencias de productos y servicios para cada cliente. Y también, como en la lámina anterior, como en la parte del marketing, el análisis de los sentimientos. Es decir, las expresiones de los clientes nos van a dar una idea del perfil del mismo para poder producir lo que ellos requieren. Por el lado de la robótica,
pues desde análisis de datos de ventas a través de robots, automatización de procesos de ventas, robots de ventas, robots de atención al cliente, vallas publicitarias robóticas, robots promocionales, asistentes de ventas, terminales de ventas automatizadas. Todo eso ya existe y cada vez el uso es más intensivo, más frecuente, ¿no? Los robots de software actuarán o actúan como asistentes virtuales que liberan el tiempo de los empleados de trabajos rutinarios, otorgando o dándole tiempo para temas más valiosos, ¿no? Y bueno, más para terminar, además de los beneficios, ¿no? Eso quería destacar el hecho de la versatilidad de estos robots que pueden operar las veces que quieran, que pueden utilizar lo que se desea y se aplican en una serie de actividades. ¿De acuerdo? Correcto, profesor Carreras, sus aportes, sus comentarios. Felicitarte, Carlitos, por el mapeo que has hecho del uso de la tecnología aplicada al marketing, ¿sí? Y entonces ahí vienen algunas preguntas, ¿no? La primera, que un poco contestaba en tu última lámina, ¿estos robots se le van a quitar chamba a los vendedores y a los ejecutivos de marketing? ¿Qué opinarías de eso? No es la idea y no es la realidad y no es lo que sucede en la realidad como en tantos otros casos en los que se aplican robots. Lo que sí va a suceder es que las tareas rutinarias y las tareas que no tienen una real contribución de valor, evidentemente van a ser realizadas por robots o tienden a ser realizadas por robots, que además lo van a realizar en menor tiempo, con más eficiencia y menos fallas, ¿no? Y el individuo, el ser humano, deberá dedicarse o tiene que dedicarse a aquellas labores en las cuales su contribución de valor y su productividad es mayor. En el caso de ventas, ¿cuánto tiempo toman los vendedores en preparar su lista de prospectos, en clasificarla, en seguir un sistema aleatorio de ordenamiento o más que aleatorio, intuitivo, de ordenar o de priorizar para luego tratar de gestionarlos por distintos medios de manera individual y finalmente hacerle la aproximación, el abordaje, la negociación y finalmente el seguimiento y el cierre. Cuando estos sistemas, estos robots, pueden hacer todas esas etapas previas, lo pueden hacer siguiendo algoritmos matemáticos muy precisos, ¿no? Y poder darle al vendedor la carne para que vaya a cerrar. Y por lo tanto tendrá muchísimo mayor productividad. Bueno, entonces estamos un poco de acuerdo ahí con Kotler, que dice en Marketing 5.0 la tecnología al servicio de la humanidad. En este caso, la tecnología al servicio de las personas, en este caso el área de marketing y ventas, no el área de marketing y ventas al servicio de la tecnología, ¿no? Que es a veces como parece que funciona la cosa, ¿no? Claro. En el caso de del marketing, por ejemplo, los robots te pueden desarrollar contenidos. Tú le das la idea, el público a quien quieres llegar y te cuentan la historia. Te hacen varias propuestas de historia. Entonces, la creatividad va a tener que pasar a otro nivel, ¿no? Y Carlitos, hay una pregunta acá de Cristian Marín que dice, ¿qué tendencias de marketing, supongo con lo que has hablado de tecnología, se están aplicando en la comunicación interna? Ya no externa, sino interna, hacia adentro. ¿Qué opinas de eso? Bueno, las mismas tendencias que se aplican hacia el mercado externo son válidas hacia el mercado interno. Finalmente, las organizaciones tienen un cliente externo y tienen un cliente interno. Si vemos a las empresas o al personal de las empresas como los clientes internos, los procesos de conocimiento del cliente, de registro de los datos, de los sentimientos, de las preocupaciones, de las inquietudes, de las contribuciones de los clientes internos, se puede formar un mapa que nos permita lograr de ellos un aporte contributivo mayor, ¿no? Totalmente de acuerdo con esa filosofía que has puesto tú, que
el marketing externo tiene que tener un espejo en el marketing interno o viceversa, ¿no? El marketing interno tiene que tener un espejo coherente con el marketing externo, porque no podemos tener doble personalidad en la empresa, ¿no? Tratamos bien Desde, al cliente externo y mal al cliente interno, no funciona, ¿no? Ni viceversa, desde ¿no? desde nuestras épocas que cargábamos maletines, decíamos que no puede haber una empresa que tenga un maltrato al cliente interno y tenga un buen trato al cliente externo. O sea, Complicado. es una incoherencia, ¿no? Una incoherencia de personalidad, ¿no? Así es. Así es. Creo que estamos bien de tiempo, Dan. Tú nos comentas. ¿O tienes de repente alguna pregunta en los chats de los participantes? Yo ya le leí la pregunta de Cristian Marín a Carlos. No, solamente quería hacer un pequeño Hágale. aporte basado en mi experiencia. Recuerdo allí en mi época de estudiante universitario, ya en el milenio pasado, en donde justo este tema de la inteligencia artificial, justo me voy a centrar en ese tema que el profesor Carlos Ortega lo ha compartido de manera muy clara. Llegó un profesor, ¿no? a la facultad, yo estudié de sistemas y allí él venía de España de hacer su doctorado, ¿no? Y ya nos hablaba de este tema de la inteligencia artificial. Incluso hicimos un curso así rápido con el lenguaje Prolog y hablábamos de las redes neuronales, ¿no? Y toda esa evolución que ha tenido desde aquella época. O sea, las personas que ahora están escuchando de la inteligencia artificial, no es de ahora. Esto ya viene de varias décadas atrás, sino que en esta época es donde se ha venido el boom, ¿no? Digámosle así. Sí, señor Carlos Ortega. Solo para complementar eso, Dan, Sí. esto empieza en el año 1950, en el que se dice, a quien se le considera el padre de la inteligencia artificial, que dice que las máquinas pensarán como los hombres, etcétera, etcétera. Y eso generó toda una corriente negativa hacia ello, para después en el relanzamiento ya no pensarán, sino actuarán en algunos casos como los hombres, ¿no? Exacto. Yo quiero contar solamente una última experiencia, de repente para cerrar el tema, ¿sí? Que la tecnología también puede ser invasiva. Voy a poner una experiencia actual. No sé por qué razón mi número de teléfono parece que antes fue de otra persona, ¿sí? Hace no sé cuántos años, 10 años. Y hoy día tengo un robot que me llama todos los días a preguntarme si yo soy esa persona. Y todos los días le digo que no. Y el bendito robot desgraciado me llama 3, 4, 5 veces al día y siempre le digo que no y siempre me sigue llamando. Claro, ¿Cómo lo mato? pero, ¿Cómo le pego al robot? ¿Cómo lo pero eso, anulo? ¿Cómo lo pero eso, denuncio? pero eso no es un tema de una deficiencia del robot, No, Pepe, eso es una yo sé. Le he dicho, deficiencia de quien aplica la tecnología y no tiene los correcto, cuidados necesarios. Por correcto. eso es que hice al principio una precisión sobre el manejo adecuado por Sí. procesos, la gestión por procesos. Si ese proceso de mantenimiento de clientes no funciona, va a suceder lo que tú dices. Claro, entonces nosotros le echamos la culpa, claro, en castellano simple le echamos la culpa a la tecnología, que es la empresa, pues, ¿no? Decimos, Claro, oye, esta empresa ya me tiene harta con su robot y siempre le digo que no y me sigue preguntando lo mismo. Ya tengo desde enero, estamos en marzo, y todos los días me preguntan lo mismo, 3, 4 veces al día. O sea, después te voy a llamar en privado, Carlos, para decir cómo lo denunciamos, esto desgraciado, porque ya, la verdad, ya, de ya, acuerdo. es otro temita, pero es como tú dices, el mal uso de la tecnología, ¿no? Como tú dices, la primera ley de tecnología, un poco para cerrar ya el tema, dice que si un proceso es eficiente, la tecnología lo hará más eficiente a la hora que se aplique al proceso, ¿no? Pero si un proceso es ineficiente, la tecnología lo hará más ineficiente. Claro. No sé si lo hará más ineficiente, lo que sí va a hacer va a ser más notorio la ineficiencia, ¿no? Bueno, ahí está, pues, esa es porque esta es ley, ¿no? Ahora, porque Claro. los que hemos implantado SAP, si el proceso no funciona y impone SAP, ahora tiene dos problemas. El proceso no funciona y el SAP tampoco. Claro, Entonces, ya claro. está. Sí, Listo. solamente para cerrar el aporte, bueno, los tiempos actuales permiten de que las pequeñas empresas tengan una oportunidad de tener acceso a tecnología de última moda, llamémosle así, a bajos costos o bueno, a versiones gratuitas hasta cierto límite, ¿no? Entonces, ya no es pretexto para las pequeñas empresas el decir, oye, yo no implemento
estas novedades tecnológicas porque es costoso y solamente están para las grandes empresas. La inteligencia artificial, tal como lo indicó el señor Carlos Ortega, es una oportunidad. Allí te puede permitir, si vamos a entrar al tema del marketing de contenidos, de armarte un plan de contenidos con la ayuda de ellos y ya tú le das el retoque o el maquillaje final. No sé si hay un Bueno, comentario final antes de pasar al siguiente bloque. Sí, voy a punto. permíteme, Carlitos, cerrar lo que dice Dan. Hoy día tú no tienes que comprarte un ERP o un software, lo puedes alquilar Sí, claro, con SaaS, PaaS, etcétera. Entonces, claro. lo que tú tienes razón, la tecnología también ha avanzado y se ha vuelto más accesible. Y Claro. después de que Carlos cierre, hay una pregunta ahí para el panel. Dale, Carlos. La inteligencia artificial y los avances tecnológicos el día de hoy hacen posible, pues el desarrollo es tan grande que hacen posible que esté al alcance de cada vez más personas y cada vez más empresas y no necesariamente grandes. Empecemos inclusive como un ejemplo desde el hardware, desde el fierro. Antes tenías que comprarte un servidor que te costaba 20, 30 mil dólares para poder tener toda tu información. Hoy día tú alquilas espacios en la nube, servidores en la nube, que los alquilas en los tamaños y dimensiones y características que quieres y vas escalando en función a tus necesidades. Y el alquiler es significativamente más barato y además no te gana la obsolescencia. Y por el lado de los sistemas de inteligencia artificial, hay incluso programas de inteligencia artificial gratuitos, en modo gratuito. Por ejemplo, para poder determinar en tu red de contactos a quiénes son los que más te llaman, cuántas veces te llaman, etcétera, 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 y poder clasificarlos entonces de manera ordenada y prioritaria. Y eso lo puedes ir llevando pues hacia el infinito. Y hay empresas, yo en la empresa que tengo nos dedicamos a dar ese tipo de servicio, ¿no? Servicios desde una tienda pequeña en un barrio periférico de Lima hasta una organización, una cadena nacional, ¿no? Eso sería todo respecto al tema. Dan, hay dos preguntas ahí, con eso podemos cerrar y tú le mides el tiempo a Carlos. Correcto, dice la primera de John Jara, dice, los valores serán tendencia para los negocios, aquí está, lo publico, para los negocios del futuro. Kotler bien lo describe en su libro Marketing 5.0. Mi pregunta es, ¿la ética hará prevalecer la labor del ser humano en la función que acecha la inteligencia artificial? Que yo sepa, la inteligencia artificial todavía no se han desarrollado programas que puedan incorporar aspectos relacionados con los valores morales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, finalmente, ¿qué cosa es la ética? La ética es el respeto a un determinado código de valores, ¿no? Entonces, eso es básicamente la ética. Entonces, la inteligencia artificial es una serie de algoritmos que tienen incorporado un patrón de respuestas, de conductas, librerías semánticas, en fin, una serie de información y en función a ella prepara o organiza la información más apropiada para cada evento. Es decir, tú ves una película en Netflix, la inteligencia artificial, el robot, busca todas aquellas que se parecen a la que has visto y te recomienda. Lo mismo pasa en los streaming de música, etcétera, etcétera. Entonces, de igual manera, tú tienes un cliente que visita tu página web y cliquea en determinados productos, y entonces en función a su visita, cliqueo, tiempo que demora, dice a esta persona le puede gustar esto y le hace ofertas parecidas a eso. Entonces, ahí hay un respeto a unos códigos, a unas tablas que están detrás de eso. Si dentro de esos códigos están el respeto, la verdad, la puntualidad, etcétera, etcétera, es un poco que habría que definirlo, ¿no? No sé si con eso he sido claro en la respuesta, ¿no? Correcto, y aquí hay una segunda consulta, ¿no? También para respuesta corta, dice, ¿qué habla de la realidad aumentada? ¿Qué significa en estos procesos?
La realidad aumentada es un proceso que todavía está, una plataformas, desarrollos que todavía están en una etapa más incipiente que la de la inteligencia artificial y que te permiten transportar o escenificar una realidad. Es decir, por ejemplo, abres tu celular en la página de Amazon y ves un producto. Imagínate un equipo de música. Ese producto, con la cámara del celular, enfocas al lugar donde podrías ubicar ese equipo. Y la cámara te va a mostrar cómo se vería tu equipo en ese lugar que tú piensas ponerlo. Entonces, está aumentando la realidad, transportándola a la situación en la que, ¿cómo se vería ese equipo en ese lugar? Entonces, en temas prácticos estoy tratando de explicarle qué es, porque si me voy a meter a la explicación de cómo es la escenificación de esas situaciones va a ser un poco más difícil y largo, no se puede explicar en 2 minutos.